Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Que has dispuesto tu corazón para que podamos estudiar la palabra de Dios. Bien, hermano, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Clase número 9 de la materia La Epístola a los Efesios. Seguimos con esta carta, ya estamos en el capítulo 2 ahora. Y bueno, vamos a orar y vamos a comenzar esta clase. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por permitirme la vida, permitirme, Señor, enseñar tu palabra, que es una gran dicha y un gran privilegio, Señor. Y que también es un privilegio, Dios, escucharla. Porque, Padre, como tú le dijiste al pueblo, a los judíos, le dijiste, siéntanse dichosos porque profetas y hombres quisieron ver este día y no lo vieron. Y Padre, tener ya la revelación completa y tener ya todo lo que tú nos has mostrado es una gran dicha que pocos tienen. Te agradecemos, guíanos en nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, estamos en el capítulo 2, verso número 4. Ahí estamos. De lectura allí y vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pablo había estado diciendo la condición antigua que teníamos sin Cristo. Habíamos leído que estábamos muertos, ¿no? Y como yo se los dije, muertos no significa que el ser humano no entienda nada de Dios. O sea, eso no es verdad porque el hombre es religioso. O sea, el hombre, vamos a verlo así, busca de Dios a su manera y no lo va a encontrar así. ¿Okay? ¿Por qué no lo va a encontrar así? Porque el único camino para conocer a Dios es Jesucristo. Todo lo demás, hermanos, son filosofías huecas y vanos pensamientos. ¿Ok? Entonces, muerto en delitos y pecados no hace referencia a que no, pues el hombre no conoce nada de Dios, no percibe de Dios. No es cierto. No es cierto porque el hombre pues adora cosas. ¿Okay? Y veamos todas las civilizaciones, los incas, los toltecas, los olmecas, los mexicas tenían dioses, ¿okay? Tenían deidades según ellos, los griegos, ¿no? Que eran tan filósofos, tenían el panteón griego, los romanos, los babilonios, los filisteos, los amonitas, los moabitas, todos tenían sus deidades. ¿Okay? Entonces el hombre sí conoce de Dios. Ahora, como lo dice Romanos 1, Dios ha hecho la creación de tal manera que, pues obviamente, el hombre pueda darse cuenta que hay Dios como a base de la revelación general. ¿Ok? Bueno, entonces, después viene hablando que por esa condición caída que nosotros teníamos, una de las características que pasa cuando alguien tiene una condición caída, hermanos, es que eh, va conforme al pensamiento de este mundo. O sea, busca las mismas cosas, eh, razona de una misma manera, todos van tras algo que no tiene nada que ver. O sea, vean ustedes, hermanos, hoy en día lo de moda es que vayas a terapia. Esto es lo de moda. O sea, yo nunca había visto tanto. O sea, yo cuando estaba en la prepa o en la universidad, iban a terapia gente que de verdad estaba muy grave. O sea, que tenía un trauma que de verdad era muy fuerte, no podía lidiar con él. Y pues bueno, se aceptaba que iba al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Pero ahora se ha vuelto algo común. Ahora se ha vuelto algo común, algo casi necesario, ¿no? Que mucha gente no puede llevar su vida sin tener un psicólogo de cabecera, ¿no? Y hermanos, ¿por qué sucede ese tipo de cosas?
yo daría dos razones. No digo que sean todas, pero yo daría dos razones muy puntuales que yo he visto. Número uno, porque siguen la corriente de este mundo. Esa es la corriente. O sea, la corriente de este mundo es pensar que el ser humano tiene la solución. ¿Ok? Ahora, yo no demerito, vamos a ponerlo así, la psicología como una ayuda para hacer ciertos perfiles y a lo mejor se hace perfil para cierto puesto, ¿no? Necesitamos que tal persona tenga tal habilidad y necesitamos que tenga tales conocimientos. Yo no descarto eso, ¿no? Porque yo cuando iba yo a estudiar la carrera que yo estudié, a mí me hicieron un perfil para qué carrera más o menos iba yo, ¿no? Y no era muy exacta, ¿eh? O sea, yo ya sabía qué carrera quería y ahí salió que creo que yo iba para industrial y no sé qué tanto rollo. O sea, no son exactas, hermanos, ¿ok? Entonces, yo no descarto la psicología como algo así que puede ayudarnos en esa parte, pero ya tener la psicología como para tratar de ayudar al ser humano, ¿no? O sea, tratar de cambiarlo, tratar de hacerle ver una realidad que no existe, hermano. Eso es otro punto igual importante. Y número dos, ¿por qué hoy en día está viéndose mucho esto en la sociedad? Número dos, porque el pecado está muy, ¿cómo decirlo? Está muy a flor de piel ya. O sea, yo no digo que antes no, pero ahora el pecado lo que está afectando son las relaciones interpersonales, está afectando la economía, está afectando, o sea, no digo que no afectara, pero ahora eso es más evidente porque el pecado se está legalizando más. O sea, ustedes ven en los años 60, los hippies luchaban por eso, luchaban porque su pecado no fuese tan juzgado, ¿no? Y hacían marchas y muchas cosas. Pero ahora en día, hermanos, el pecado se ve de otra manera, ¿verdad? Y eso está provocando que el hombre necesite que le digan que él no es malo. ¿Okay? Entonces Pablo nos está llevando a la idea central de este capítulo, porque este capítulo es el fundamento de nuestra salvación. Lo que el hombre necesita es misericordia, amor y gracia. O sea, prácticamente lo que este capítulo nos está diciendo, hermanos, lo que nos está diciendo este capítulo es que el problema del ser humano no es la economía, la repartición de riquezas, las filosofías, el internet. No es, hermanos, las muchas religiones. No es el hambre. No son las guerras. O sea, eso no es el problema del ser humano. El problema del ser humano es el pecado. Y requiere la misericordia de Dios. Es irónico. Pero requiere la misericordia de Dios. Pero el hombre no quiere la misericordia de Dios. No la quiere. Él quiere llegar y demostrarle a Dios que él pudo llegar por sus propios medios. Eso es lo que el hombre quiere. O sea, el hombre no quiere dar cuentas a Dios. Y por lo tanto, al no querer dar cuentas a Dios, lo que él quiere lograr es llegar a Dios bajo sus propios términos. Entonces, esto que está escribiendo Pablo nos muestra totalmente las características de Dios hacia el hombre. Aunque el hombre haga muchas obras buenas, delante de Dios eso no te hace merecedor de la salvación. Dios es rico en misericordia y esta es la razón por la cual Dios nos da vida. Entonces, aquí hay dos palabras importantes que debemos definir y debemos tener bien en claro qué significa. Gracia. Gracia, que lo vemos aquí, gracia significa regalo no merecido. O sea, que te den lo que no mereces. Eso significa gracia.
Y misericordia es que no te den lo que mereces. ¿Eh? Va por igual el mismo pensamiento, pero es distinto. O sea, gracia es que te den algo que no mereces. Que te den algo que no mereces. En este caso, la salvación. Misericordia es que no te den lo que mereces. ¿Qué es lo que merecemos? El castigo eterno. O sea, misericordia no es que, ay, pobrecito, ay, ay, no, está sufriendo mucho, pobrecito. O sea, vamos a tenerle compasión. Y se confunde a veces misericordia con compasión. No, misericordia es otra cosa. Misericordia tiene que ver con la justicia de Dios, hermanos. Si no hay justicia de Dios, si no hay un juicio, no es misericordia. No es misericordia. Dice ahí el Salmo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y es verdad, ¿por qué? Porque misericordia es que no te den lo que mereces. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, no reciben lo que merecen? Sabemos a gente que es ladrona, que es mentirosa, que es gente que hace de las suyas, ¿verdad? Y parece que Dios se hace de la vista gorda, pero no, hermanos. Dice la palabra en segunda de Pedro que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sin duda el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, hermanos. O sea, nadie se escapará del juicio de Dios. Entonces, vean también ahí otro verso, Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué merecía Israel? Porque Lamentaciones fue escrito en la invasión babilónica. Y Jeremías, que fue el que escribió Lamentaciones, vio cómo sus hermanos eran llevados cautivos. Pero esos que eran llevados cautivos se burlaban de Jeremías anteriormente. Cuando Jeremías les predicaba y les decía, no, pues arrepiéntanse, no, ¿saben qué? El Señor dice que si ustedes se vuelven a Jehová, Jehová no hará venir sobre ustedes el mal, no vendrá sobre ustedes destrucción, ¿no? Y dice que ellos pues se burlaban, a veces el rey lo mandaba a traer para hacerle desistir de lo que él estaba diciendo. El mismo rey, cuando fue a ver lo de la guerra, dice que lo metió en una cisterna, ¿no? Una cisterna que llegaba hasta las rodillas, hermano. Entonces, casi cuando alguien lo metían en una cisterna de esa manera, o sea, que tenía el barro hasta las rodillas, es seguramente que te ibas a morir, porque te iba a dar hipotermia. ¿Okay? Te iba a dar hipotermia. Y ahí lo metieron a Jeremías. O sea, esa misma gente que se burlaba, que tenía una dura cerviz, que tenía un rostro como de bronce, ¿no? O sea, bronce significa duro, sin escrúpulos, no se movía para nada. Esa gente estaba siendo llevada a Babilonia totalmente humillada, ¿no? Y aún así, Jeremías empieza a entender que lo que está ocurriendo con el pueblo es poco. Es poco, hermanos. Que de verdad el pueblo lo que merecía era ser totalmente aniquilado. Era lo que merecía Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque Dios mismo se los advirtió que aquel que no siguiese el pacto debía ser cortado. O sea, cortado significa pues ya muerto. Entonces, ¿recibieron lo que merecieron los israelitas? La respuesta es no. O sea, recibieron disciplina porque era necesario para que ellos
volviesen a Dios, pero no recibieron en sí lo que en verdad merecían. No lo recibieron en sí. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos que misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta misericordia? ¿Cómo actúa en la salvación? Bueno, no significa, fíjate hermano, no significa que no pasemos por momentos difíciles, por momentos adversos, por momentos que a veces pues, parece que nos están ganando en nuestras fuerzas, ¿no? O sea, no significa eso. Significa que la parte de la condenación, la parte en la que Dios tiene que hacer valer la ley, la hace valer, pero no en nosotros, sino en su Hijo Jesucristo. Y eso se le llama misericordia. Misericordia es recibir o no recibir lo que merecemos. Y va acompañado de la gracia, que es recibir lo que no merecemos. Pero todo esto es a base de Cristo, hermano. O sea, no podemos hablar de misericordia y de gracia fuera de Cristo. ¿Eh? No podemos hablar de misericordia y de gracia fuera de Cristo. Cristo debe estar en la ecuación para que nosotros entendamos cómo sucede esto. ¿Cómo sucede esto? ¿Eh? Entonces, Él ama todo lo que es justo y bueno. Es decir, Dios no dijo, bueno, los voy a perdonar porque pues me caen bien, ¿no? O bueno, ya lloraron mucho, o bueno, ya oraron mucho, ya ayunaron mucho y creo que ya fue suficiente, ¿no? Ya ayunaron mucho, ya lo voy a salvar. No, hermanos. Porque si Dios hiciese eso, sería injusto. ¿Por qué? Porque no todos podemos ayunar. O sea, imagínate una persona que tiene diabetes. Y la manera en que podemos llegar al cielo es a través de un ayuno de 20 días. Pues tal vez ese hombre o esa mujer que tiene diabetes y que no puede hacer un ayuno de 20 días, pues ya no tuvo oportunidad, ¿no? O sea, Dios no es de esa manera, hermanos. Lo que Dios hizo fue satisfacer la justicia. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Esa cruz mostró Dios su misericordia, no dándonos a nosotros lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? Esa cruz. Merecíamos el infierno. Y dándonos lo que no merecemos. ¿Qué es? La salvación, la imputación, la justificación, hermanos. O sea, esto es algo que debemos nosotros tener muy presente porque el día que se nos olvida, hermanos, ese día empezamos a actuar de una manera muy déspota. O sea, empezamos a pensar que Dios me necesita. Yo el día de ayer estaba yo leyendo en las redes sociales una publicación y decía, Dios necesita que leas un versículo cada día, aceptas el reto. O sea, hermanos, esa es una tontería. O sea, Dios necesita, por favor. O sea, Dios no es como tú. O sea, y vemos ese tipo de razonamientos que de verdad, hermano, son razonamientos muy, muy vagos. Pero que a la gente le gusta. O sea, como que le gusta a la gente como que está contribuyendo, ¿no?, para la salvación, cuando no es así. No es así. Entonces, el amor no se ciega al pecado, sino que responde a la altura que demanda la gravedad de la causa de la ira. Entonces, qué glorioso es ser amado con un amor tan compasivo que a pesar del estado anterior que merecía la indignación de Dios, nos dio otra oportunidad. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí cuando dice en amor, debemos entender ahí en amor todo lo que les acabo de explicar. ¿Ok? Cuando dice en amor, habla misericordia, gracia, fe, sustitución, justificación, redención, expiación. O sea, todas esas cosas van incluidas en esa palabra.
O sea, no es simplemente que Dios sintió bonito o de alguna manera, como dicen algunos, ¿no? No se quería quedar solo en el universo y de alguna manera Él hizo algo para que su creación más bella que somos nosotros estuviese con Él, ¿no? Y no, hermanos, no, nada que ver. Nada que ver. Sino más bien lo que Dios nos dio fue para mostrar su amor. Son cosas distintas, o sea, Dios no hizo las cosas porque sentía feo, ¿no? Yo siento feo que se están yendo al infierno, pobrecitos. No. No, eso es un sentimiento muy puramente humano. Dios no sintió eso. Sino que el amor de Dios va mucho más allá. O sea, lo que Él quiso dar es demostrar su amor, mostrar el amor, hacerlo evidente. ¿Y cómo fue esto? A través de la cruz, donde se juntó la misericordia y la gracia. Estas dos cosas se juntaron ahí. Y entonces hubo esta parte en la que ahora gozamos de esta salvación y adoramos. Entonces, cuando llegues a la iglesia y vas a adorar a Dios, y muchas veces vamos pues con pesares, ¿no? Vamos con algunas dificultades, algunos problemas. Hermano, no te olvides que sabes cuál era tu mayor problema y mi mayor problema mío. O sea, si tú llegas a la iglesia y yo no digo que no suceda, ¿no? Porque a mí me ha sucedido también que pues a veces llegamos con un problema de que pues, lo económico o se acabó esto o alguien está enfermo en tu casa, ¿verdad? Llegamos con ese tipo de problemas que yo no digo que esté mal, somos humanos y a veces queremos pensar en ese momento una solución, pero debes pensar que tu mayor problema ya fue resuelto. ¿Cuál fue tu mayor problema? Y en mi mayor problema, la condenación eterna. Ese era nuestro mayor problema. ¿Y qué crees? Ya está resuelta. Ya está resuelta. Esto sí no tenía solución, hermanos. Sin intervención divina no habría solución. No habría solución. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que por gracia somos salvos. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Debemos de aquí de esclarecer dos puntos muy claros. Que nadie podía remediar esta situación humanamente hablando, ni nadie quería remediar esta situación. Pero Dios, en su gran amor, que es tan inmenso y tan incomprensible, quiso y pudo remediar la situación en la cual el hombre está inmerso y en la cual solo había contraído una deuda que era impagable. Impagable. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Recuerden que la palabra muerte, hermanos, significa separación. Y a eso nos referimos, ¿no? Que el hombre estaba separado de Dios. El hombre estaba alejado de Dios. Hermanos, ustedes han leído ese pasaje, ¿no? Romanos 3:23. Cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa alejados, quedarse cortos, que Dios está tan alejado del hombre. Y hermanos, ¿saben lo que significa? O sea, no significa solamente que no puedas llegar al cielo, que cualquier hombre no puede llegar al cielo. También lo que significa es que el hombre no merece ni siquiera que Dios le dé lluvia. O sea, está totalmente alejado. O sea, Dios no merece bendecirlo en nada, porque está alejado de la gloria de Dios. Pero eso es misericordia. Dar al hombre lo que no merece.
O más bien, misericordia es no darle lo que merece. Y gracia es darle lo que no merece. Veamos cómo las dos cosas se juntan, hermanos. Si entendemos esto, vamos a tener un poquito más de conocimiento de lo que es el amor de Dios. Porque muchas veces nos quedamos con que el amor de Dios es que Dios sintió bonito al venir acá, ¿no? O sea, ¿tú piensas que Dios sentía, o Jesús sentía bonito de venir a este mundo? ¿Crees que Dios sentía bonito? Que dijo, ay, ya vengo a este mundo y estoy sintiendo súper bonito de que los estoy viendo, de que pues ya de una vez los estoy viniendo para salvarlos, ¿no? No, hermanos. No. Porque esa no es la clase de amor que el Señor tiene. Esa no es la clase de amor que nuestro Señor tiene. Es que el problema es que pues muchas veces estamos poniendo a Dios en una parte muy humana. ¿Qué? Poniendo a Dios en una parte que nosotros tratamos de entender con la razón, hermanos, pero debemos entenderlo con el Espíritu. Es por eso que llegamos a veces a muchas conclusiones erróneas con respecto a la persona de Dios. ¿Por qué? Pues porque tenemos un concepto muy erróneo de los atributos de Dios. Muy, muy erróneo. Aquí la palabra vida de este pasaje, vida, es la palabra griega susopoyeo, que significa reanimar conjuntamente. Es decir, nacer de nuevo. ¿Ok, hermanos? Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que la nueva vida en Cristo no tiene que ver con lo que hoy tanto se predica de tener, de no sufrir, de no enfermarte, cosas, este tipo de cosas que no tienen que ver. La salvación tiene que ver, hermanos, con una nueva vida en Cristo, con ser de verdad libres, hermanos. Eso es muy importante. Hoy la humanidad, y otra lo que estamos viendo tanto del feminismo, una de sus banderas del feminismo es la libertad. Yo quiero ser libre de ser lo que yo quiera, ¿no? Según ellos. Ese es el pensamiento que ellos tienen. Pero de verdad, hermanos, ¿son libres? ¿De verdad son libres? ¿De verdad están llegando a ese punto de libertad? No, hermanos. Lo que en realidad está pasando es que como el pecado está siendo legislado, lo que está ocurriendo con la sociedad es que se está desboronando, pero también igual, hermanos, yo no había visto que ahora, anteriormente, bueno, cuando yo era más joven, lo que más le espantaba a la gente era la diabetes. ¿No? Y ya saben, salían leyendas urbanas que te dio diabetes porque te espantaron un buen susto, porque tomabas mucha Coca-Cola, porque tus papás eran diabéticos y en algún momento ¿cómo se le dice? Se te activó, ¿verdad? Pero, hoy en día, la diabetes del siglo XXI es la depresión. Esa es la diabetes del siglo XXI. ¿Por qué hay tanta depresión en el mundo? Porque la gente vive frustrada, porque pensaron que el camino del pecado era el camino correcto para alcanzar una familia buena, para obtener un buen trabajo, para obtener placer, para obtener buenos dividendos, para lograr sus sueños sin consecuencias. Y oh, gran mentira, gran
Mentira. Cuando se da cuenta el hombre que su vida está completamente arruinada y está completamente destruida, se entra en depresión. ¿Por qué? Pues porque no encuentra la salida. Y si hay una salida, se llama Cristo. Se llama Cristo. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, para ir terminando esta clase. Entonces, una de las cosas que trajo Cristo es libertad. Libertad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es la libertad en Cristo? Cambio de naturaleza. O sea, hermanos, nadie puede ser libre si su naturaleza no cambia. Porque no es cuestión, o sea, no es cuestión de cosas externas, hermanos. Es cuestión espiritual. O sea, un gato vamos a decir, está en su prisión gatuna. ¿Cuál es la prisión de un gato? ¿Cuál sería cuál es su naturaleza? Pues que araña, que hace miau, que trepa, ¿verdad? Que le gustan las alturas, anda por las bardas, supuestamente pues que caza ratones, o sea, nada que ver con un perro, ¿verdad? ¿Cómo diríamos que un gato es libre? La respuesta es cambiando su naturaleza. O sea, aunque nosotros al gato lo metamos en una cama de seda y le pongamos todo lo que él requiere, ¿no? Arena y un palo para que se afile las uñas y una pareja y toda la cosa, hermanos, el gato seguirá siendo gato. La única manera de que él puede decir que es libre de ser gato es cambiando su naturaleza. Entonces, la única manera en que el hombre puede ser libre es naciendo de nuevo. Mientras no nazca de nuevo, hermanos, sigue muerto en sus delitos y pecados. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.